Bien, bueno chicos, entonces comenzamos ya a grabar esta sesión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como estamos desarrollando la actividad del video comercial, ¿verdad? Acuérdense que por ahora desarrollen las actividades, no las vayan a subir todavía. Lo que hemos ya trabajado, que es crear la sinopsis, desarrollar el guión literario, ¿cierto? Recordemos que el guión literario es responde a la pregunta ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa en la historia? Entonces, en el guión literario, pues vamos a tener los diálogos que tenga el video, vamos a tener descripción de las escenas, del ambiente, eh, o sea, de las cosas que suceden en la historia. Ahora, el guión técnico va a ser el documento en el cual vamos a contar cómo es que vamos a mostrar esas cosas que suceden en la historia, cómo las vamos a mostrar en nuestro video. Listo. Entonces, hay un tema importante ahí, ya habíamos de pronto visto unas generalidades, son los planos, habíamos visto los planos en fotografía, que son básicamente seis. En cine, para video, tenemos otros tipos de plano adicionales. Eh, Uno de sus compañeros me recomendó esta página aprendercine.com y la verdad es bastante buena, si quieren echarle una mirada. Y vi que tienen también un canal en YouTube y explican bastante bien eh, pues todos los temas de cómo producir una película de todo, o sea, cómo crear un guión literario, cómo hacer el guión técnico, cómo hacer el storyboard, etcétera. Entonces pueden usarlo como material de referencia para profundizar en los temas. ¿Listo? Bien, entonces, ¿a qué se refiere o sea, qué es un plano en cine y en fotografía? Eh, Básicamente, de lo que hablamos es cómo es que estamos enfocando la toma, ¿cierto? Entonces, acá pues nos hacen una explicación de las diferencias entre el plano fotográfico versus el plano cinematográfico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es distinto el plano o por qué aparecen unos planos adicionales? Porque pues en el cine tenemos movimiento, entonces hay una, o sea, se enriquecen las posibilidades de los planos posibles, ¿no? Creo que hemos visto precisamente esta imagen de los planos en fotografía, ¿no? Entonces ya tenemos claro que está el plano entero, el plano americano, este plano entero que también se llama plano general, ¿cierto? El plano americano, plano medio, medio corto, primer plano, primerísimo plano y el detalle que aclarábamos que pues aquí lo hacen con el rostro porque lo están haciendo siempre, pero el plano de detalle puede ser de cualquier cosa, no puede ser de un objeto, de una mano, pues de cualquier detalle, valga la redundancia. Bien, entonces en cine pues tenemos ya otros tipos de plano y los planos se van a enfocar en lo que es como el encuadre. Entonces tenemos unos planos generales, eh, es decir, en fotografía teníamos simplemente el plano entero, ¿cierto? Aquí tenemos el plano entero para cine, es un plano en el que veo al personaje completo. A ver si podemos abrir esta imagen más grandecita.
pero me aparecen otros dos subdivisiones de los planos abiertos, y es el plano general, donde tengo algo de la escenografía y el personaje, claro, mucho más pequeño, y el gran plano general, que es una vista ya más panorámica, ¿cierto? O sea, donde veo mucho más del paisaje que hay, o del escenario, y los personajes mucho más lejos. Bien, ¿listo? Hay que tengan en cuenta y tomen nota de de estas siglas GPG, PG y PE, porque las vamos a estar utilizando al crear el plano técnico. El plano técnico, el libreto técnico, el guión técnico. ¿Listo? Y vamos a utilizar esa nomenclatura. Bien, aquí hay una pues van a encontrar ahí esas explicaciones de cada uno de esos planos generales. Y luego tenemos los planos intermedios. Entonces ahí está el plano americano que habíamos visto, que es el plano de la rodilla hacia arriba, ¿cierto? El plano medio y el medio corto. Entonces esos son iguales para fotografía y para cinematografía. Bien, lo mismo, tomen nota pues de la nomenclatura de cada uno. Entonces hablábamos de que el plano americano pues era muy utilizado o surge sobre todo en las películas del oeste, en las películas de acción, por la presencia de las armas siempre en los muslos del personaje, ¿no? De las pistolas. Viene el plano medio, que es de la cintura hacia arriba, y el plano medio corto, que es solamente el tórax y la cabeza, ¿no? Y luego están los planos cerrados, que son el primer plano, el primerísimo primer plano y el plano de detalle. Entonces, primer plano es la cabeza completa, primerísimo primer plano hace énfasis en la cara, y el plano de detalle pues es cualquier acercamiento ya puntual, puede ser del rostro o de otra parte del cuerpo o de otra parte de la escena. O sea, si puede ser un objeto, si uno eh, enfoca un objeto en particular. Listo. Entonces, eso por ese lado. Luego tenemos otra información a tener en cuenta, y es cómo va a ser la toma, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo de la toma? Entonces vamos a buscar acá. Bien, entonces, Qué pena, profe. sí, Es que digamos que con el tema del, digamos, del plano general, bueno, ahí estamos hablando, digamos, de la rodilla para arriba, estamos hablando de la cintura para arriba, sí. pero necesariamente cuando hablamos de este tipo de planos estamos hablando, digamos, de tomas de personas o, o es simplemente toma, puede ser cosas, pueden ser, no entiendo muy bien. Pues digamos que con respecto al personaje como tal, ahora si tu personaje es un árbol, pues también puedes hacer o sea, un gran plano general si haces una toma aérea con un dron y se ve el árbol allá en medio de la pradera, ¿cierto?
Entonces es con respecto al personaje. Ah, Entonces, ok. usualmente nuestros personajes pues son seres humanoides, ¿no? O sea, ya sean personas o animales o... Entonces es un poco como el enfoque. Ahora, si tú estás filmando un tigre y en una toma haces una toma en la que se ve de la mitad de las patas hacia arriba, pues ahí tienes un plano americano del tigre. O sea, hay que hacer un poco como la asociación. Pero sí, pues digamos que la referencia es el ser humano porque suele ser el personaje o el actor Por por excelencia. excelencia, ¿no? Ah, bueno, pues. Bien, listo. Entonces, con respecto a los ángulos, esto por ejemplo está bueno. Uy, está muy chiquitica. Bueno, con respecto a los ángulos, entonces tenemos diferentes formas de enfocar una escena. Entonces, si lo medimos según la altura, pues tenemos cámaras altas, la cámara normal, que está más o menos a la altura del pecho, ¿cierto? Y la cámara baja. Y si miramos ya como tal el ángulo, tenemos entonces esta, o sea, estoy filmando desde arriba, o sea, estoy viendo desde el techo como si fuera un dron, tendría eso se llama un ángulo cenital, ¿cierto? Porque viene pues de la palabra cenit, que es cuando el sol está en el punto más alto en el cielo, ¿cierto? O sea, a mediodía, digamos, en el caso aquí del trópico. Entonces, eso es el ángulo cenital. El opuesto al ángulo cenital, es decir, cuando yo enfoco a un personaje desde el piso, puro desde abajo, se llama ángulo nadir. Bien. El ángulo normal, pues es desde el frente. Si yo lo enfoco desde arriba, o sea, como desde arriba y al frente, es lo que se llama un ángulo picado. Y si lo enfoco desde abajo al frente, es un contrapicado. Bien, aquí están, bueno, aquí hablan de esto mismo, de las inclinaciones, picado, contrapicado. Claro, cuando yo tengo la cámara en contrapicado, pues él está mirando hacia arriba, ¿no? Porque estoy mirando al personaje desde abajo. Entonces mi cámara mira hacia arriba, eso es contrapicado. Si yo tengo la cámara alta y miro al personaje, lo estoy mirando en picado, es decir, que la cámara está mirando hacia abajo. Listo. Aparecen otros. Hay una en cine, bueno, en fotografía también, pero sobre todo en cine, hay algo que se llama el ángulo aberrante o ángulo holandés, que es cuando yo giro la cámara, o sea, cuando la cámara no está recta, sino que está torcida, ¿sí? Entonces ahí O hablamos sea, pues de, o sea, sí, más o menos como algo, como esas tomas que son como, ¿cómo le llaman? Sí, o sea, cuando está torcido es como esas tomas que fueran hechas así como en vivo, cosas así. ya O miramos, es así, en sí es un concepto como tal. ya les muestro acá. Entonces, este digamos que es el- mi recuadro de enfoque, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo la cámara, cuando yo tuerzo la cámara y hago la escena así, mm, a ver si hacemos
aquí así rápido, un personaje. Listo. Y una línea de horizonte allá. Supongamos que esa es mi escena, ¿cierto? Entonces, si yo estoy enfocando la escena con la cámara torcida, al final cuando presente la película, pues yo no voy a torcer la pantalla de cine, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que la escena va a quedar así. Eso es lo que se llama un ángulo holandés o un ángulo aberrado. En este caso, pues está aberrado hacia la derecha, ¿no? Porque inicialmente incliné la cámara hacia la derecha. Y pues también puedo hacer tomas aberradas hacia la izquierda si lo que hago es girar mi cámara para el otro lado. Bien, listo. Pero tengo una pregunta, digamos, con respecto a esta toma o este ángulo aberrante. O sea, digamos, ¿hay algún tipo de, digamos, serie o película que no pueda ver, digamos, este tipo de toma muy representativa? O sea, Uy, no se me viene ahorita a la cabeza ninguna. Mm, pero a no. mí se me viene a la cabeza, profe, ¿sabe cuándo? Cuando, digamos, en las películas que hacen esas tomas de que como que el pasajero se va a desmayar, el protagonista se va a desmayar, Ah, entonces sí, como ok. que, Sí, que como que se le voltea el mundo. entonces se Sí, puede decir que se puede decir que también es parte de... sí, exacto. Digamos que o sea, los tipos de tomas pues son recursos narrativos, ¿no? Entonces ahí precisamente para ese tipo de situaciones se puede usar esas tomas así. Yo creo que a veces también en algunas, por ejemplo, cuando, si, no sé, se me ocurre, por ejemplo, un personaje que esté en una montaña rusa. Entonces, cuando está bajando, generalmente cuando los enfocan, o sea, si lo enfocan de lado y puede que muestren la escena normal así, pero también puede ser que el personaje está cayendo, pero la cámara se alinea con el personaje, ¿no? Entonces ahí están haciendo una toma aberrada. Porque lo que quiero es como centrarme en la expresión del personaje, en la emoción del personaje o algo así. Entonces puedo hacer una toma de ese estilo. ¿Cierto? Al final, pues en la película lo voy a ver al derecho y aunque el tipo está descendiendo por una colina, ¿no? O por la inclinación de la montaña rusa, por ejemplo. ¿Cierto? Pero yo veo la escena al derecho. Bien, eso es lo que se conoce entonces como un plano aberrado o plano holandés, o un ángulo holandés o aberrante. Listo. Lo otro que debemos tener en cuenta es el punto de vista. Entonces, cuando tenemos un personaje, yo creo que aquí nos vale más abrir otra, de pronto Blender o algo así. Y traigámonos un... Traigámonos un modelo aquí, a ver si... Pongamos este caballito.
Listo. Bien. Entonces, vamos a hablar de los puntos de vista. Resulta que yo puedo hacer las tomas teniendo como punto de vista el perfil del personaje, ¿cierto? O sea, puedo filmar desde este ángulo, por ejemplo, o sea, viéndolo de perfil, viéndolo de frente, por detrás, tres cuartos, ¿cierto? O desde atrás. Pero también tengo unos enfoques que se llaman sobre el hombro. ¿Sí? Entonces cuando yo estoy filmando la escena y estoy encima del hombro del personaje, pero veo el personaje. ¿Listo? O sea, veo parte del personaje. Eso es lo que se llama una toma sobre el hombro. Si yo veo el personaje completo, o sea, más o menos desde ese mismo ángulo, que puede ser así o así, bueno, no, digamos que no hay una restricción de un ángulo específico, pero estoy, digamos que por encima del hombro, pero estoy viendo mi personaje también dentro de la escena, completo. Eso se llama un escorzo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan también en cuenta, ahí todos estos son términos para usar en el guión técnico. Bien, podemos hacer el punto de vista también puede ser subjetivo cuando estamos viendo las cosas como si fuéramos el personaje. O sea, si yo fuera el caballo y estoy viendo la escena desde los ojos del caballo. ¿Sí? Eso es lo que se llama una escena subjetiva. Por ejemplo, en esas escenas en las que va el personaje a, a abrir una puerta y se ve como si viéramos desde los ojos del personaje cómo se acerca a la cerradura y extiende la mano y abre. Yo puedo hacer una toma semisubjetiva si me enfoco en la cerradura y el personaje llega e interactúa, ¿sí? Entonces, o sea, tengo un punto de vista cercano a lo que sería los ojos del personaje, pero centrado en la escena, no en el personaje en sí. Bien. Y por último, para tener como referencia pues ese mismo ejemplo del personaje que va a abrir la puerta, si la cámara no la tenemos en los ojos del personaje, sino en la mano del personaje, eso es lo que llamaríamos un punto de vista objetual. ¿Sí? O por ejemplo, si el personaje lleva la llave con la que va a abrir la puerta y es como si pusiéramos la cámara sobre la llave y vemos cuando se acerca la llave a la cerradura. Eso lo hemos visto en películas, por ejemplo, cuando alguien se asoma y mira por un huequito a través de una pared. Entonces, eso es lo que se llama un punto de vista objetual. Bien. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos otro tema que es los movimientos de cámara. Entonces, pues está el típico zoom, ¿no? Yo puedo estar filmando la escena y hacer un zoom con la cámara y acercarme a algún detalle. Lo otro que puedo hacer es cambiar el enfoque. Eso lo hemos visto en algunas películas que está, digamos, la cámara enfocando. Vamos a poner esto aquí así por allá lejos.
está la cámara enfocando al protagonista y luego o sea, va y enfoca a otro personaje o a otra situación que está pasando atrás. Entonces esta parte de la toma se vuelve borrosa, ¿cierto? Y cambiamos el enfoque. Entonces esa se llama cambio de enfoque. O sea, yo puedo hacer cambios de enfoque sin necesidad de mover la cámara. O sea, simplemente o enfoco este y veo este borroso, o enfoco este y veo esto borroso. Bien, si lo que yo hago es un recorrido girando la cámara, es que estoy girando es el elemento. Vamos a organizar aquí nuestra cámara. Listo. Entonces, ojo con esto. Si lo que yo hago es, estando en el mismo punto, roto la cámara, o sea, eso se llama un paneo. ¿Sí? Entonces, si lo que estoy moviendo es la cámara, no los personajes, ¿no? Entonces, ese movimiento es un paneo. Y lo puedo hacer horizontal o lo puedo hacer vertical. ¿Listo? Si lo que yo hago es mover la cámara, o sea, subir o bajar la cámara, es decir, cambiar de plano, cambiar de cámara alta a cámara normal o cámara baja, pues eso se llama alzar o bajar la cámara. Sencillo, ¿no? Ahora yo puedo hacer filmaciones en las que la cámara se mueve. Yo creo que todos hemos visto cuando filman escenas que las cámaras están como en rieles o en grúas. Entonces si el movimiento es lineal, o sea, si va sobre un riel, pues se llama movimiento de riel o desplazamiento de cámara. Si la cámara está, además de eso, hace cambios de altura, es decir, que se desplaza pero tiene cambios de altura, es un movimiento de grúa. Hay un efecto, otro movimiento de cámara que es el acompañamiento. Yo creo que se ve mucho, por ejemplo, en los realities. eh, Cuando el personaje va corriendo y se ve como que el camarógrafo va detrás, no va dos pasos detrás, pero lo va siguiendo todo el tiempo. Esa es una cámara de acompañamiento o seguimiento. Bien. Creo que esas son como todos las variaciones que debemos tener en cuenta entonces para construir el guión técnico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el guión técnico? Vamos a tener vamos a trabajar con columnas.
Entonces en la primera vamos a llevar una numeración de la escena. ¿Cierto? En la siguiente vamos a tener la especificación de cámara, vamos a llamarlo así. Y podemos apoyarnos en, ya vemos esto, imagen. Listo. Listo. Vamos a asignar un área aquí de detalle. Este detalle, fíjense que lo tengo, es un campo más grande. Porque ¿qué vamos a llevar acá? Entonces en esta fila pues vamos a poner acá escena 1 y plano 1. Entonces cada vez que yo hago un corte, o sea que hago una toma diferente, ¿cierto? Que cambio de ángulo en el que estoy enfocando, o sea, por ejemplo que estoy eh, digamos tomo para esta escena en la que interactúan estos dos personajes, el cubo y el caballo, hago una toma desde aquí, desde sobre el hombro de este personaje. Es la misma escena, ¿no? Se están hablando ellos ahí de algo. Pero luego cambio de cámara y lo miro desde los ojos del otro actor o del otro personaje. Ahí ya tendría dos planos distintos, ¿cierto? Entonces yo tengo ahí escena 1. Esto lo podríamos separar. Y plano 1. Pero puedo tener dentro de la misma escena puedo tener plano 2, plano 3, ¿cierto? Bien. ¿Qué vamos a describir para cada uno de esos? Bueno, vamos a bajar esto. Entonces esto que llamamos aquí imagen, también podríamos llamarlo acción o, bueno, son pues diferentes formas de llamarlo. Entonces aquí vamos a poner muy resumido qué es lo que pasa en esa escena. Entonces, Pepe y Carlos conversan. ¿Listo? Es así, o sea, algo muy escueto. No va detallado lo que pasa en la acción porque eso ya está en el guión literario. ¿Cierto? Aquí es simplemente una referencia. ¿Qué otra información debemos tener acá? De la escena. Entonces, escena, plano. Y vamos a anotar también
cuál es el tipo de plano que estamos eh, utilizando. O sea, qué plano, qué ángulo, ¿cierto? O sea, cómo es la toma. Entonces aquí tenemos un plano medio. Por eso les decía yo que hay que tener en cuenta esa nomenclatura, ¿cierto? De los tipos de plano. Entonces, primer plano, primerísimo, plano medio, lo que sea. Eh, tenemos en cuenta entonces también el ángulo y lo que hablábamos del tipo de toma o de enfoque, ¿cierto? Del punto de vista. Entonces, plano medio, picado, y tres cuartos. Bien, o sea, toda esa información debería estar ahí. Entonces, escena uno, plano uno. Y vamos a usar plano medio, picado, tres cuartos. ¿Qué pasa en esa escena? Pues ahí está la referencia. Y aquí en el detalle podríamos o escribir datos, ¿cierto? De cómo es la iluminación, qué tipo de movimiento vamos a realizar, etcétera. O podemos mezclar ahí dos herramientas, y es la creación del guión técnico con el storyboard. Entonces yo podría hacer aquí meter acá mi dibujo, ¿cierto? Mi cuadro tipo historieta, donde estoy plasmando más o menos lo que quiero lograr en la escena. Acuérdense que este storyboard es un boceto, ¿no? O sea, la verdad puede ser algo de esta calidad, puede ser algo así. O sea, no tienen que ser los super dibujantes ni poner ahí las fotos, ¿no? Es realmente un boceto. Lo que estoy aquí pues para... ¿Listo? Entonces aquí podríamos ir armando el storyboard. ¿Cierto? Y eso nos daría un poco los detalles de lo que quiero ir logrando en cada escena y en cada plano de la escena. ¿Sí? Porque aquí entonces puede venir ya cuando estoy en esa misma escena viendo desde el punto de vista del cubo. ¿Sí? Si cambio la cámara, si cambio el plano. Bien, no sé si esto ya les aclara un poco el panorama del ejercicio que estamos armando. Si hay dudas.
Los escucho, muchachos. Profe, pues yo hasta el momento voy entendiendo. Igual, pues, digamos que en el material también había un ejemplo más o menos así. Sí, Entonces, ya, digamos que teniendo en claro lo de la posición de las cámaras y esto, ya quedó más entendido. listo. No sé si tienen preguntas, pues de una vez tratemos de resolver esas inquietudes. Bueno, parece que entonces queda claro ahí el tema de esos conceptos que son para usar en las especificaciones de la escena. Y esto de nuestro guión técnico. Bueno chicos, entonces detengo ya la grabación y le subo el video al canal. Listo, profe. Vale. Feliz noche para todos.